Hola, mi nombre es Rocío López y soy directora del área de preimpresión de Podiprint, partner de Bibliomanager en España. Muy buenas tardes a todos los editores que os conectáis desde España y buenos días a los que lo hacéis desde Latinoamérica, que estaréis justo ahora comenzando el día. Bien, pues veo que estáis por aquí Antonio Javier, Clara Uñón, Ediciones Morata, El Granito de Arena, Formación Magisterio, Hensel James desde Lima, Gaston desde Buenos Aires. No os puedo mencionar a todos porque sois más de 70, pero sí enviaros un cálido saludo y agradeceros vuestra asistencia e interés. Lo primero que quiero hacer hoy es animaros a que compartáis vuestras dudas y consultas con nosotros, porque nuestra intención es, al final de este webinar, responder el mayor número de ellas. Por favor, configurad en la parte superior de la caja de texto del chat para que se envíe a todos y no solamente a nuestro equipo. Pues bien, el objetivo de este webinar es resolver las principales dudas acerca de las especificaciones técnicas de vuestros archivos PDF de vuestras publicaciones, para que éstas puedan ser impresas y distribuidas bajo demanda en los mercados de Bibliomanager. Seguramente, para los diseñadores y maquetadores que se encargan de preparar los archivos de arte final, esto pueda suponer un esfuerzo adicional, pero hemos de pensar que están específicamente ideadas para optimizar al máximo tanto la calidad del producto final como los tiempos del servicio. Vosotros mejor que nadie sabéis del esfuerzo y de la inversión monetaria que supone la edición de un libro, y nosotros mejor que nadie sabemos cómo muchas veces pues, la impresión o el acabado de las publicaciones no están a la altura de su contenido simplemente por la mala exportación de un PDF. Y el problema es que esto no solo redunda en vosotros, en nosotros o en las librerías, sino que también lo hace en todos aquellos lectores que han decidido que ese libro, el vuestro, sea su próxima lectura. Por eso nuestra insistencia en que se cumplan estas especificaciones y en que hagáis de nuestros requisitos los vuestros. De hecho, estoy esta tarde aquí con vosotros para ofreceros un taller online en el que vamos a hacer un recorrido por todos los puntos que se engloban dentro del documento de especificaciones técnicas de archivos de Bibliomanager, donde pondremos ejemplos basados en el principal software de la edición editorial, que es Adobe InDesign. Pues bien, en este punto os quiero recordar también que Bibliomanager pone a vuestra disposición una página de asistencia cuya dirección es help.bibliomanager.com, donde vais a encontrar información en línea que os va a resultar muy útil para vuestro día a día para resolver las principales dudas de impresión y de distribución. Hoy os voy a resolver preguntas como: ¿cómo se incrustan las fuentes en un PDF? ¿Cuáles son las resoluciones mínimas de imágenes admitidas por Bibliomanager? ¿Cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta en aspectos como el color, el sangrado, los márgenes o áreas seguras? Mejor dicho, ¿qué son las casillas de página de un PDF y si tienen algo que ver o no con las marcas de corte? ¿Y cuáles son los requisitos exigidos por BMG para que nuestros archivos PDF sean admitidos como archivos Trimbo? Si no entendéis todo de forma inmediata, no os preocupéis, porque al final de este webinar os los vamos a compartir a través de correo electrónico. ¿Y cómo lo vamos a compartir? Para que el directo no nos pueda jugar una mala pasada, hemos grabado un vídeo tutorial que os vamos a emitir en este mismo instante. Al término, volveremos a conectar en directo para resolver las principales dudas que nos hayáis ido planteando. Para aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas en línea, os podéis dirigir directamente a vuestros partners. Pues bien, sin más dilación, le damos al play y vemos el tutorial. Hoy te voy a explicar de forma clara y gráfica cómo debes preparar los archivos de tus publicaciones para que sean aceptados para su distribución en el mercado. Haré una clasificación o distinción entre requisitos de carácter general, es decir, los que afectan del mismo modo tanto a cubiertas como a tripas, y requisitos de carácter específico, o aquellos que afectan de forma distinta a cubiertas e interiores,
o que incluso son específicos de unas u otros. El programa que voy a utilizar en mis vídeos explicativos es Adobe InDesign, aunque como seguro que sabes, cualquiera de las acciones que vamos a ver es fácilmente extrapolable al resto de programas de la suite de Adobe o a otros programas profesionales de diseño gráfico y o maquetación. Comencemos con los requisitos de carácter general, que abarcan del punto 1 al 4. Los archivos PDF deben ser compatibles con el estándar PDF X1A 2001. Para ello, una vez que tu tripa o cubierta esté acabada y revisada, ve a Archivo Exportar o pulsa Control E. Selecciona una ubicación y un nombre para tu archivo y en tipo, marca Adobe PDF Imprimir. Pulsa el botón Guardar. Como ves, en este momento se abre la ventana Exportar Adobe PDF. Pues bien, en los desplegables Valor de Adobe PDF y Estándar, busca y selecciona la configuración que estamos buscando, que en nuestro caso es PDF X1A 2001. ¿Has visto qué fácil? Con esta única acción ya tienes configurado tu programa para que el PDF que generes sea compatible con el estándar PDF X1A. En este punto no debes tener en cuenta ninguna consideración especial, siempre y cuando hayas estado atento al punto anterior y este se cumpla, porque al seleccionar el estándar PDF X1A te estás asegurando la creación de un PDF cerrado en el que se incrustarán las fuentes, las imágenes y casi la totalidad de las especificaciones técnicas necesarias. Punto 3. El archivo no debe incluir marcas de impresión, corte, registro, barras de color. Volvemos a la ventana Exportar de Adobe PDF. Pues bien, en esta ventana, en el menú de la izquierda, selecciona Marcas y sangrados y revisa que todas las opciones que aparecen en la sección Marcas, en la mitad superior de la ventana, estén desactivadas. Con ello, te asegurarás de que el PDF que generes no contendrá ningún tipo de marcas. En siguientes apartados hablaremos de las secciones Sangrado y Anotaciones e incluir área de anotación. Con respecto al color, se exigen los siguientes requisitos. Que el PDF contenga un único espacio cromático y que éste sea CMYK. A este respecto, no tienes que hacer nada en concreto, pues la configuración o estándar que seleccionaste, es decir, PDF X1A, solo admite color CMYK y colores directos, y no soporta color RGB ni otros modelos de color independientes de los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu archivo de origen contiene color RGB u otro espacio de color que no sea CMYK o color directo, va a hacer una conversión a CMYK de esos colores en el momento en el que se realice la conversión a PDF. El siguiente requisito en referencia al color es que no existan colores directos o tintas planas. En este punto concreto sí que tendrás que hacer una intervención muy sencilla, que te asegurará que los colores directos que contenga tu archivo origen sean convertidos a CMYK a la hora de generar tu PDF. Veamos cómo. Para ello, vuelve a la ventana Exportar Adobe PDF y ve a Salida en el menú de la izquierda. Ahí, mantén todas las opciones por defecto excepto una. Haz clic en el botón Administrador de tinta y en la ventana que aparece marca la opción Todas las tintas planas a cuatricomía. Listo. Al marcar esa opción, la transformación a CMYK de los colores directos que contenga tu documento se realizará a la hora de crear el PDF. Llegados aquí, continuamos con los requisitos de carácter específico. No se aceptan imágenes con resolución inferior a 200 puntos por pulgada en archivos de cubiertas y a 72 en archivos de interiores. La única forma de asegurarte este aspecto es no incluyendo en los archivos origen de tus documentos imágenes con resoluciones inferiores a las exigidas. A pesar de esto, te aconsejamos que en ambos casos utilices una resolución no inferior a 300 puntos, que es por norma la resolución óptima para una correcta impresión. En tripas que no lleven elementos a sangre, debes ajustar el tamaño o formato del PDF al tamaño del recorte, es decir, al tamaño o formato del libro guillotinado. En estos casos, deberás configurar el sangrado en 0 milímetros. Eso debes de hacerlo o comprobarlo en la ventana Ajustar documento del menú Archivo, en el área Sangrado y Anotaciones. Sin embargo, en tripas con motivos a sangre, a la hora de crear tu documento InDesign, le deberás configurar un área de sangrado de 3 milímetros por los 4 lados, superior, inferior, interior y exterior. Esto debes hacerlo nuevamente
en la ventana Ajustar documento del menú Archivo, en el área Sangrado y anotaciones. En el caso de las cubiertas, independientemente de que la cubierta lleve motivos a sangre o no, el PDF debe contener una casilla de sangrado y, por tanto, un área de sangrado, la cual debe estar siempre cubierta, incluso cuando el fondo de la portada sea blanco. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, quiere decir que si el fondo de la cubierta es blanco, debes crear un recuadro relleno de blanco que haga de fondo y prolongarlo hasta que cubra por completo el área o zona de sangrado. Esto es necesario porque el programa de validación necesita detectar que existe una casilla de sangrado y que los elementos de los fondos se prolongan y cubren dicho área. En archivos de cubiertas se exige que se respeten unos márgenes o zonas seguras en el diseño, donde no deberás ubicar ningún elemento importante como textos, logos, códigos de barras. En las imágenes que te mostramos, esas zonas o áreas seguras se identifican mediante el color rosa. Existe un área rosa de idénticas dimensiones para portada y contraportada, que se encuentra a 3 milímetros hacia el interior del área de recorte y por todos sus lados, refiriéndonos con área de recorte al formato del libro guillotinado. A pesar de ser 3 milímetros el mínimo exigido, te aconsejamos respetes 6 milímetros de márgenes en portada y contraportada para obtener un mejor resultado. En cuanto al margen o zona segura del lomo, debes respetar un margen de 3 milímetros tanto en la parte superior como en la inferior. Y con respecto a los márgenes laterales, debes seguir la siguiente norma: 2 milímetros por cada lado si la cubierta tiene un ancho de lomo superior a 9 milímetros, y 1 milímetro por cada lado si el ancho de lomo es inferior a 9 milímetros. Una consideración importante que debes tener en cuenta es que los libros con un lomo inferior a 4 milímetros no pueden contener elementos como textos o logotipos en dicho lomo. Llegados a este punto, y tras la puesta en marcha del nuevo sistema de subida de archivos Trimbox a BMG, hago un inciso que considero necesario con el objetivo de aclarar algunas dudas recurrentes acerca de ¿qué son las casillas o cuadros de página de un PDF? ¿Cómo se definen correctamente? ¿Cómo pueden visualizarse? ¿Qué requisitos imprescindibles deben cumplir los PDF de editor para que el sistema de prevalidación de archivos de BMG los acepte como archivos Trimbox? ¿Las marcas de corte y doblez tienen algo que ver con las casillas del PDF? ¿Deben incluirse en los archivos de editor para que estos sean aceptados como archivos Trimbox? ¿Cómo dar un correcto uso a la plantilla de cubiertas que nos proporciona BMG con el fin de facilitarnos la obtención de una cubierta Trimbox válida? Las casillas o cuadros de página de un PDF son unos recuadros o espacios cuadrangulares contenidos en la estructura interna del PDF, que delimitan distintas zonas o áreas útiles dentro del mismo. Dichos espacios o rectángulos son usados como referencia por cualquier herramienta que trabaje con un PDF, como por ejemplo los programas con los que se realiza la imposición de las páginas en pliego de máquina. De este mismo modo, las casillas o cuadros de página son las referencias que tiene el sistema automático de prevalidación de archivos de BMG para comprobar que las medidas, tanto de tripa como de tapa, son correctas. Para entender todo un poco mejor, conviene ver cuáles son las principales casillas de un PDF. Lo haremos sobre una simulación de un diseño de cubiertas. La casilla de límite de página o Trimbox define las dimensiones de la página terminada de un trabajo impreso, después de que haya sido guillotinado. La casilla de sangrado o Blick Box define el tamaño final de la página acabada, pero incluyendo el espacio de sangre necesario, que en nuestro caso sería de 3 milímetros perimetrales. La casilla de material o Media Box es la casilla de página de mayor tamaño en un PDF, es decir, la que lo contiene todo. En artes gráficas se suele emplear para incluir elementos como las marcas de corte, de sangrado, de registro, las barras de color. Es mucho más sencillo de lo que nos podemos imaginar, pues la presencia de Trimbox y Blickbox en un PDF, así como su correcta definición, proviene de la información que proporcionamos al programa profesional de diseño maquetación en el que creamos nuestros documentos, como por ejemplo Illustrator o InDesign. No ocurre igual con Photoshop, que al ser un programa específicamente pensado para el retoque de imágenes,
no permite la definición de distintas áreas de página como sangre, márgenes, anotaciones. Veamos un ejemplo de configuración de un documento de interior o tripa en InDesign. Para ello, vamos a usar el caso de una publicación formato 17 x 24 centímetros, 300 páginas interiores y con elementos a sangre en tripa. Comencemos. Para crearlo, nos vamos a Archivo, Nuevo documento. Introducimos los valores de anchura y altura, en este caso 17 x 24 centímetros. El número de páginas, los márgenes que deseemos y un sangrado de 3 milímetros perimetrales, según requerimientos de BMG. Una vez hecho esto y acabado nuestro documento, a la hora de exportar a PDF, la Trimbox vendrá dada por los valores de anchura y altura y la Blipbox por la definición de 3 milímetros en el sangrado. Para que la casilla de sangrado esté presente, a la hora de realizar la exportación a PDF, debemos asegurarnos que esté marcada la opción Utilizar configuración de sangrado del documento en las opciones de marcas y sangrado de la ventana Exportar Adobe PDF. Las casillas de un PDF no son visibles a simple vista, salvo que se use un programa específico que permita su visualización y su edición. Sin embargo, la aplicación gratuita y de libre uso Acrobat Reader permite visualizar las casillas o cuadros de página. Para ello, solo tienes que abrir tu PDF desde el programa y a continuación irte a Edición, Preferencias, Generalidades. En la ventana que se abre, dentro de la categoría Presentación de página, marca la opción Mostrar rectángulo de diseño, rectángulo de corte y rectángulo de sangrado y haz clic en Aceptar. Listo. En cuanto al contenido, son requisitos imprescindibles. Que todas las fuentes o tipografías estén incrustadas. Que la cantidad de páginas sea la especificada en la orden de pedido. En tripas sin sangrado, que exista una casilla límite de página o trimbox y que sus medidas coincidan con las del formato de la publicación. En tripas con sangrado, que además de una trimbox con medidas correctas, exista una casilla de sangrado o Blipbox o un espacio excedente en su defecto, a no menos de 3 milímetros hacia el exterior de la trimbox. Que todas las páginas del PDF tengan el mismo tamaño. Que no existan páginas rotadas. Por su lado, los requisitos imprescindibles para las cubiertas son: que todas las fuentes o tipografías estén incrustadas, que exista una casilla límite de página o trimbox coincidente con los metadatos de la publicación, que exista una casilla de sangrado o Blipbox o un espacio excedente en su defecto a no menos de 3 milímetros hacia el exterior de la trimbox. Si no existe una casilla trimbox, el programa de prevalidación verifica que el PDF se creó usando la plantilla proporcionada por BMG. En caso afirmativo, se añaden las trimbox y Blipbox según metadatos. Aunque las marcas de corte y doblez no son en ningún caso lo mismo que las casillas del PDF, las casillas sí son necesarias para ubicar las marcas, pues sirven de referencia para su colocación. En sus especificaciones técnicas podemos ver que Bibliomanager solicita archivos sin marcas, tanto para interiores como para cubiertas. Esto quiere decir que las marcas de corte no son necesarias, pero no significa que BMG no admita archivos que sí las contenga. ¿BMG puede aceptar archivos con marcas de corte? Sí, pero solo cuando en el PDF existan las casillas trimbox y Blipbox y estén correctamente definidas. La plantilla de cubiertas de Bibliomanager debe considerarse únicamente como una herramienta que sirve de modelo o guía para adaptar nuestro diseño de cubierta a las dimensiones correctas y con las características adecuadas para obtener un buen resultado de impresión y acabado. A la hora de usarla, debes tener en cuenta las siguientes consideraciones. El PDF resultante
Debe tener las mismas dimensiones que el PDF de plantilla, las cuales están reflejadas en su esquina inferior derecha. En caso contrario, no será aceptado. Los ajustes que se precisen han de ser realizados en el programa originario donde se creó el diseño, bien sea este Illustrator, InDesign, Photoshop. En ningún caso debe tomarse como archivo base para los ajustes el PDF de arte final. Sobre el programa origen en el que se creó la cubierta, se aconseja ubicar la plantilla en una capa independiente posterior, para acomodar todos los elementos sobre ella de forma correcta. Los elementos importantes como textos o logos deben quedar ubicados dentro del área rosa. Los fondos o elementos que lleguen hasta los bordes deben prolongarse hasta que cubran el área azul, incluso en el caso de que el fondo sea blanco. Es decir, un fondo blanco debe ser un recuadro relleno de blanco y no la ausencia de elementos. No debe extenderse ni ubicarse nada sobre el área blanca, ni tampoco deben ser alterados sus elementos. Para que todo quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo de adaptación de un diseño de cubiertas creado en InDesign, usando la plantilla de BMG. El primer paso sería abrir el PDF de plantilla de BMG y comprobar las dimensiones del pliego, las cuales podemos ver en su esquina inferior derecha. En nuestro ejemplo, el tamaño del pliego es 660 por 330 milímetros. A continuación, en InDesign, nos vamos a Archivo Abrir y creamos un documento de idénticas dimensiones al pliego de plantilla. En el nuevo documento nos vamos a Ventana Capas y duplicamos la capa 1. El archivo ya tiene dos capas. La capa 2 o superior la vamos a renombrar como Mi Cubierta. Y la capa 1 posterior como Plantilla BMG. Acto seguido, seleccionamos la capa Plantilla BMG y mediante Archivo Colocar o Control D, ubicamos el PDF de plantilla en el centro del pliego. Para evitar que la plantilla se mueva, conviene que la bloqueemos. Esto último lo podemos hacer mediante botón derecho Bloquear o usando el comando Control L. Ya tenemos un archivo InDesign de dimensiones correctas con dos capas, en cuya capa posterior está la plantilla que nos servirá de guía para ajustar correctamente todos los elementos de nuestra cubierta. El siguiente paso es abrir el archivo InDesign con el diseño de cubierta, seleccionar todo y pegar en la capa Mi Cubierta del nuevo archivo que acabamos de crear. Con el diseño de cubierta sobre la plantilla guía, ya solo nos queda ubicar el diseño en su posición correcta, ajustar el tamaño de los elementos que no se adapten correctamente. En el caso del ejemplo que nos ocupa, habría que modificar el ancho del lomo a 9,48 milímetros. Y comprobar que todo queda perfectamente dispuesto y que los elementos importantes como textos y logos están ubicados dentro de las áreas rosas o seguras. Después de comprobarlo bien todo, ha llegado la hora de realizar la exportación a PDF. Para ello, nos vamos a Archivo Exportar y en la ventana Exportar Adobe PDF
seleccionamos el estándar PDF X1A, según indica BMG en sus especificaciones técnicas. En el caso de que tus archivos estén destinados al mercado internacional de Ingram, existen una serie de requisitos adicionales a las especificaciones técnicas de BMG que también debes tener en cuenta. Estos serían: el código de barras debe colocarse en formato vectorial y solo puede contener negro puro 100K. Además, debe ubicarse sobre fondo o recuadro blanco. Su tamaño debe ser suficiente para que sea escaneado sin dificultad por cualquier lector de código de barras. Como tamaño orientativo, puede servir este, 30 por 21 milímetros. Su ubicación podrá variar siempre y cuando se sitúe dentro del área segura de contracubierta. Las cubiertas no pueden contener solapas en ningún caso. Es imprescindible que en la página de créditos o textos legales, al igual que en el colofón, no aparezca mención a la impresión o al impresor, es decir, no deben aparecer literales del tipo impreso en o impreso por. Hasta aquí las consideraciones a tener en cuenta a la hora de preparar tus archivos para el proceso de preimpresión. Muchas gracias por tu interés. Espero que este webinar te haya servido para resolver muchas de las dudas acerca de las especificaciones técnicas de tus archivos para que puedan ser impresos y distribuidos bajo demanda en el mercado de BMG. Hola de nuevo. Acabáis de ver un tutorial muy completo sobre cómo preparar vuestros archivos PDF para su impresión y posterior distribución en el mercado de Bibliomanager. Para las cuestiones más técnicas y particulares, os vuelvo a recordar que podéis acudir a vuestros partners. Os quería agradecer los más de casi 200 editores que nos estáis viendo en este momento. Vamos, como os dijimos antes, a resolver las principales preguntas que habéis ido planteando durante el desarrollo del vídeo. Espero resolver todas y si no todas, pues el máximo número posible. Empezamos con, más que una pregunta, es una inquietud que hemos detectado entre algunos editores. Por ejemplo, Irene Sánchez nos decía que veía difícil cómo hacer para preparar todos los archivos que tiene de todas sus publicaciones de esta manera. Pues sobre eso os queremos decir que no debéis de preocuparos en exceso, puesto que todas las especificaciones no son exigidas, digamos, sino que algunas de ellas son aconsejadas. De hecho, las principales, las exigidas, es un número menor, bastante menor. ¿Por qué nosotros tenemos estas especificaciones técnicas y hemos elaborado este documento? Pues para no limitarnos en el sentido de que hemos tratado de igualarlas a las especificaciones técnicas de Ingram, para que vuestras publicaciones pues, puedan ser distribuidas en cualquier mercado, incluyendo el mercado internacional. Tenemos una pregunta de Antonio que nos dice cómo se calcula el lomo de un libro. Pues bien, el lomo de un libro es un dato que nos proporciona la propia plataforma de Bibliomanager. Cada filial tiene sus propios distribuidores de papel y aunque los gramajes sean iguales, los calibres sí que varían sensiblemente. Es por esto que, claro, que dependiendo del país en que se produzca, el lomo va a dar una medida o va a dar otra. Pero ya os digo que este es un dato que nos proporciona BMG, bien a la hora de dar de alta un título o bien a la hora de crear un pedido de primera impresión o de reimpresión. Otra pregunta nos la hace Carlos y nos dice si las especificaciones son las mismas para imprimir en cualquier país. Pues sí que es así, Carlos. Las especificaciones técnicas se han desarrollado un mismo documento para todas las filiales y son idénticas independientemente del país en el que se produzca la producción. Por su parte, Ana nos pregunta ¿qué ocurre cuando un archivo no cumple con las especificaciones técnicas? Pues bien, esta es una buena pregunta, Ana, porque pueden ocurrir varias cosas y depende de varios factores. Por ejemplo, puede depender en primer lugar de la especificación concreta que se incumpla y también incluso del mercado al que se destine la publicación.
Por ejemplo, si la especificación que se incumple está dentro de los requisitos indispensables que BMG requiere para que los archivos sean aceptados como archivos Trimbo, la propia plataforma nos va a rechazar los archivos ofreciéndonos un mensaje con el detalle del error y pidiéndonos que revisemos el archivo, lo reparemos y volvamos a intentar la subida. Sin embargo, si el archivo es aceptado como archivo Trimbo, pues aquí sí que va a entrar en juego el tema de si va destinado a un mercado u a otro, es decir, si va destinado, por ejemplo, a distribución 1 a 1 o va destinado al mercado de impresión bajo demanda. ¿Por qué esto es así? Pues porque los procesos de validación de uno y otro difieren. Mientras que en el caso de la distribución lo que se pasan son unos perfiles de comprobación más básicos y 100% automatizados, en la impresión bajo demanda se hacen unas comprobaciones bastante más exhaustivas y entra en juego la revisión humana de los archivos. Es verdad que cada filial en este sentido adapta un poco sus protocolos, pero sí hay una serie de pautas comunes, como son la apertura de incidencias, la subida de muestras digitales a la plataforma para su aprobación, etcétera. De esta pregunta sí quiero que lo que tengáis más presente es que lo importante es cumplir con las especificaciones técnicas, porque lo que puede pasar que va a tener un peor resultado es que la impresión o el acabado salgan mal. Si no cumplimos con las especificaciones técnicas de donde se imprime, no podemos esperar un producto de calidad y esto sí que es muy importante. Seguimos con otra pregunta que nos la realiza Andrés, que nos dice: tenemos todas nuestras cubiertas diseñadas en Photoshop. ¿Cómo hacemos para exportarlas a PDF con Trimbo y Flipboard? Pues bien, como decíamos en el video tutorial, mientras que Illustrator o InDesign sí nos permite definir áreas de página, Photoshop no lo hace. Por tanto, cuando hacemos una exportación a PDF desde este programa, el archivo resultante no contiene las definiciones de Trimbo o casilla límite de página, ni de Flipboard o casilla de sangrado. ¿Cómo podemos solventar esto o cómo veo yo la manera más fácil y más directa de hacerlo? Pues bien, en Photoshop, que es donde tenemos el diseño, deberíamos de ajustar las medidas tanto de portada, contraportada, lomo o solapa. Y una vez también añadir los 3 milímetros perimetrales de sangrado, y una vez que tengamos comprobado que todas estas medidas son correctas, debemos realizar una exportación a PDF utilizando el estándar PDF X1A. Ya tenemos por un lado el PDF de nuestra cubierta con el diseño y ahora debemos de irnos a la plataforma de Bibliomanager a descargar la plantilla que nos ofrece BMG como guía. Cuando abrimos la plantilla vemos que en su esquina inferior izquierda está el tamaño del pliego. Pues bien, con ese tamaño nos vamos a InDesign o Illustrator, el que usemos por norma general, y abrimos un documento con esas dimensiones. En ese documento debemos de crear dos capas. En la posterior hemos de colocar la plantilla guía de BMG y en la anterior hemos de colocar el diseño de nuestra cubierta, el PDF del diseño de nuestra cubierta. Una vez hecho esto y comprobado que todo está correcto, que los elementos importantes están dentro de la área segura, de que la zona de sangrado está cubierta independientemente de si el fondo es blanco o no, ya lo último sería exportar nuevamente a PDF, otra vez utilizando los estándares que se detallaban en el video tutorial, básicamente el estándar PDF X1A. Hecho esto, cuando nosotros subimos nuestra cubierta a BMG, detecta la plataforma que la hemos hecho, mediante OCR, detecta que la hemos hecho utilizando su plantilla. Y entonces ya se incluyen automáticamente las casillas Trimbo y Flipboard según los metadatos. Nos vamos a una pregunta de Elena y Pablo, más que una pregunta es una inquietud, ¿no? O una sorpresa, ¿no? Le ha resultado sorprendente que requiramos los archivos sin marcas de corte. Os he de decir que esta, por ejemplo, es una de las especificaciones de las que os decía antes, que es
aconsejada pero no exigida. O sea, las marcas de corte no son necesarias. Si el archivo trae marcas de corte, ¿se admite? Sí, pero solo se admitiría en el caso de que estuviesen correctamente configuradas la trimbox y si además el archivo lleva sangrado, la blipbox. ¿Por qué esto? Porque si el documento no tiene esas casillas, no tenemos referencias para comprobar las medidas. Si yo meto unas marcas de corte que las he dibujado, pero no me las ha generado el propio programa profesional de diseño en función de las áreas de página que yo he definido, pues la medida que va a leer el programa va a ser la del PDF global, no la medida del libro guillotinado. Cualquier duda que tengáis a este respecto, yo quedaré a vuestra disposición para lo que podáis planteando y os iremos respondiendo por correo electrónico, porque entiendo que puede ser un poquito complejo, pero al final os digo que es bastante fácil. Tenemos también otra pregunta de TXT Editorial. Si las tapas llevan solapa, ¿es necesario agregar alguna marca al pliego para indicar la solapa? Pues no es necesario. Lo mismo que decía antes, mientras las casillas trimbox y blipbox estén bien definidas, no es necesario. Y también mientras las medidas de esas casillas coincidan con los metadatos de la publicación. Porque mientras tengamos eso, nosotros las marcas las ponemos tanto en la cubierta como si en una tripa, a la hora de imponer en pliego de máquina, si las casillas están correctamente definidas, las marcas las agregamos nosotros según nuestros intereses, tomando como referencia dichas casillas. Pues bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Deciros que ha sido para mí un placer estar con vosotros y compartir este ratito. Os vuelvo a recordar que disponéis de una página de asistencia, help.bibliomanager.com, donde hay muchos más vídeos tutoriales que os pueden servir de ayuda. Y ya solo me queda pues daros las gracias a todos los que habéis participado de este directo desde las distintas partes del planeta, porque como bien dice el lema de Bibliomanager, recorramos el mundo juntos. Un saludo y hasta próximo webinar.